Antes que nada, si te gusta nuestro trabajo, por favor regálanos un like, suscríbete al canal y por favor comparte todo nuestro contenido. En este video te vamos a enseñar la manera más fácil de quitar lo que es un agitador de una lavadora Mave. Esta es una lavadora Mave de 14 kilos y en la mayoría de las veces estos agitadores nos dan mucha batalla, porque obviamente si quitamos lo que es el capuchón no tenemos el típico tornillo central, el cual traen algunas otras, lo que es la Whirlpool, y este tornillo que debería estar aquí obviamente se retira y ya sale el agitador. En este modelo, para empezar, vamos a retirar lo que son nuestros tornillos traseros. Solo vamos a retirar estos dos, obviamente con nuestro desarmador de caja. Quitamos tornillos, vamos a levantar lo que es la tapa y ten cuidado porque ahí tenemos otro tornillo de lo que es la tierra, tenemos que retirarlo. Este no hay problema porque está para abajo. Tenemos que quitar nuestra manguera de lo que es el presostato y nuestro arnés de conexiones. Este arnés se quita muy fácil. Ahí está. Ya retiramos lo que es el arnés. De hecho se ve que ya lo han desarmado. Vamos a quitar lo que es la manguera del presostato. Ahora ya retiramos el arnés, ya retiramos la manguerilla del presostato, el tornillo de tierra, y ya queda libre lo que es nuestra tapa y la podemos retirar. Ya está nuestra lavadora sin tapa, ya no tenemos nada de tapa. Ahora lo que vamos a buscar son 4 calzas para ir poniéndolas alrededor de la circunferencia del agitador. Yo también me voy a ayudar de lo que es un martillo de uña, el típico martillo, y ya que tengamos las calzas vamos a proseguir. Voy a buscar mis calcitas y regresamos. Ya que tengo mis calzas, yo voy a usar 3 cintas, es lo único que encontré. Más o menos son de 2 centímetros de alto, y las voy a ir poniendo en lo que es alrededor del agitador, ¿no? Un poquito separadas. Ahora me voy a ayudar del martillo para poder alzar y meter lo que son mis calzas. Ahí está. Ahí está. Vamos a meter la siguiente calza. Bueno, tenemos un poquito de... Vamos a... Va saliendo. Y ahí está. En este caso no usé las 4 calzas, usé una, usé 2 y usé una tercera que fue un desarmadorcillo. Y apliqué fuerza, obviamente en el lado posterior a mis calzas. Un poco de fuerza. Y ya salió. Este agitador lo vas a poder ir sacando cada vez más fácil, obviamente dependiendo de la experiencia que vayas agarrando. En este caso, como ves, esto es lo que aprisiona nuestro agitador. Aquí tenemos lo que son nuestras uñas que agarran lo que son la parte interna. Aquí van acopladas y obviamente tenemos que hacer este trabajo para que desacople esto. Esta lavadora es de flotador, como puedes ver, y es muy fácil. Ahorita me costó un poquito porque obviamente una mano la cámara y en la otra las cuñas, pero espero que obviamente te sea de ayuda este pequeño video. Para seguir desarmando esta lavadora vamos a hacer otros videos para que les quede bien claro. Si te gusta mi trabajo, obviamente regálame un like, suscríbete y comparte el contenido. Un saludo y hasta la próxima.